Bueno, y a propósito de ministra del Interior, Isquia Siche, se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio positivo por COVID. Toda la familia enferma, decía ella, y vamos a estar con eso también, por cierto, porque va a tener quizás alteraciones en su agenda. Vamos a ir a temas internacionales a propósito de que Rusia dijo que usó nuevamente misiles hipersónicos en Ucrania en un bombardeo que destruyó una base de combustible en el sur de ese país. Vamos a analizar las últimas informaciones del conflicto, tomando contacto con el investigador de política global de la Universidad SEC, Mladen Yopo. ¿Cómo está, Mladen? Buenos días. Ahí vamos a estar con nuestro invitado a propósito de lo último que ha sucedido en la zona. Muy bien, ahora sí lo escuchamos. ¿Mladen? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, sí, yo la escucho perfectamente. Sí, nosotros también, porque bueno, contábamos la última ofensiva de Rusia en Ucrania y claro, tiene que ver ahora con otra estrategia, otra tecnología de estos misiles hipersónicos. ¿Qué significa en la práctica, no? Que esto no termina, que las conversaciones en Mladen están cada vez más lejos entre Rusia y Ucrania, y Rusia y Occidente en general, ¿no? Bueno, sí, primero yo tengo la impresión de que el uso de los misiles hipersónicos de alguna forma está mostrando una cierta debilidad, digamos, de no haber conseguido o no haber logrado, digamos, en un plazo menor ciertos objetivos de parte del presidente Putin. Yo creo que este es un tema que está mostrando, digamos, un elemento para forzar conversaciones que les sean favorables. No es menor, digamos. ¿Mladen? Vamos a... tenemos un poquito de... Hoy, deja acusaciones la presidenta. Bien, vamos a mejorar ese contacto. Estamos a esta hora con nuestro invitado, el primero de esta mañana, el investigador de política global de la Universidad SEC, Mladen Yopo, quien permanentemente está con nosotros analizando lo que acontece con este conflicto. Y claro, nos decía Mladen Yopo, antes que se nos dificultara un poco la comunicación, que las posturas están bien distintas, sobre todo, y es una de las preguntas, por cierto, que vamos a analizar con él, el discurso que dio esta semana el presidente ruso, Vladimir Putin, analizó punto por punto, desafía a Occidente de alguna manera, pero también lo hace de manera muy mediática cuando celebró o conmemoró un nuevo año de la conexión de Crimea a Rusia. Entonces ahí, cuando él hace este acto multitudinario con muchas personas en un estadio, viendo que lo que está pasando en Ucrania no tiene mayores repercusiones, o ya sea en su popularidad o en su estrategia o en su política y cómo ésta se da a conocer. Por eso cuando él hace este tipo de anuncios o aparece o tiene estas apariciones tan mediáticas también, por cierto que parecen a ratos quizás hasta provocadoras. Las reuniones diplomáticas y las rondas de negociaciones, que llevan cerca de 5, han sido bien infructuosas. Solo se vio por parte del presidente de Ucrania quizás ya ceder a esto de no ser parte de la OTAN, que seguramente fue uno de los puntos que recalcó más Rusia cuando comienza esta invasión, que lleva a cumplir el próximo 24 un mes, y con ciudades absolutamente desoladas. El caso de Mariupol, por ejemplo, que es una zona porteña, que ya no tiene control por parte de Ucrania en el puerto, y ha sido realmente una masacre. Hay personas que están todavía o se mantienen ahí, están hambrientas, según distintos artículos de la prensa internacional, pero también personas que no han podido salir de ahí. Está sitiada, está rodeada también por tropas rusas. Y parte de esa ciudad y que lo que va dejando también a la vista de todos, digamos, que esas personas que se mantienen están tratando de hacer lo posible por comer lo que les va quedando, no tienen servicios básicos, no hay agua, no hay luz, y en más de 3 millones de personas que están saliendo de Ucrania, según lo que se ha contado. En algún minuto se decía que esto podía alcanzar a 5 millones de refugiados, y bueno, así está rápidamente alcanzando esta cifra con
más de 3.200.000 personas que han salido de ahí. Mladen Yopo, ahora sí, estamos contigo en comunicación. ¿Nos escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Sí. Sí, cuénteme. Hacía un recorrido de lo que estaba pasando en varias ciudades, Mariupol, que ha sido quizás una de las más golpeadas, y también quiero entrar a eso por un tema de ubicación, porque es una ciudad-puerto, porque bueno, se ha visto una destrucción absoluta con personas que se mantienen ahí, pero que es una ciudad que está bien sitiada. Se habla también que hay un ejército ahí que Rusia adjudica como un grupo fundado en el nazismo, y en eso han quizás argumentado los ataques principalmente a esa zona, Mladen. Sí, yo tengo, bueno, vuelvo un poco con la idea inicial. Yo tengo Ajá. la impresión de que Putin está tensando hoy día la situación porque le ha costado mucho lograr los objetivos que había planificado. Y eso ha tenido un desgaste para su propia imagen, para la fuerza de Rusia y además para el país. O sea, ha tenido hoy una campaña internacional que lo está de alguna forma presionando muy fuertemente, y él no puede dejar, ¿no es cierto?, de alguna manera que en el fondo no lograr algo en esta campaña. De alguna forma ha puesto el tema de la nazificación. Evidentemente en todos los países de Europa y en algunos otros países hay algunos movimientos neonazistas, evidentemente, pero no es el caso de Ucrania directamente. En el caso de Ucrania hay movimientos neonazistas, como lo hay en Croacia, lo hay en Francia, lo hay en Italia, es decir, en varias partes de Europa, pero no es que sea un gobierno ni un régimen neonazista. Y el propio presidente, digamos, es de origen judío, tuvo personas familiares, ¿no es cierto?, que de alguna forma sufrieron el holocausto. Él es un ruso parlante, es decir, yo no lo veo al presidente Zelensky, ¿no es cierto?, como alguien que de alguna forma permita o sea partidario de este tipo de grupos que de alguna forma le llama Putin neonazista, sino más bien es un elemento de propaganda. Ahora, ¿por qué esta propaganda? Un poco para justificar un creciente posicionamiento, digamos, de su imagen por una parte, pero también un poco en términos reales o realistas, digamos, el uso de armamento ya de mayor poder, porque no logra de alguna forma romper lo que es la resistencia ucraniana. En la medida que pasa la resistencia ucraniana, sigue estando presente, en la medida, ¿no es cierto?, que la gente sigue viviendo ahí, a pesar de que está hoy día con cada vez menos elementos de logística alrededor, es decir, agua potable, alimentos, e incluso seguridad, digamos, de alguna forma eso va generando un desgaste también en el propio Putin. Es decir, la gente, a pesar de todos esos elementos, sigue estando presente ahí, y eso va generando una cierta resistencia internacional, con nuevas sanciones que le ha puesto Japón, nuevas sanciones que le sigue poniendo Australia, en lo que son la venta, por ejemplo, de ciertos minerales, en lo que es, digamos, el comercio, y que va asfixiando un poco también la propia economía rusa, y eso va generando una contradicción interna. ¿Mladen? Entonces yo diría que hoy día hay un juego de gallitos. Ese Sí. es el tema hoy día. Y así se podría graficar, porque cuando uno dice que es lo último que está pasando en cuanto a acercamientos de posturas, en fin. Y este regimiento que hablábamos que podría tener o que está quizás ubicado geográficamente y localizado en Mariupol, que es lo que se podría explicar el ataque constante que sufre esta ciudad, porque es un ejército, el regimiento Azov, como se denomina, y que tendría estos lazos ultraderechistas, neonazis, en distintos puntos de Europa. Y eso, la pregunta es, ¿podría estar explicando por qué este permanente ataque? Se supone que es un grupo que comenzó con unos 3.000 o 5.000 personas que forman parte del regimiento, pero que ahora ha aumentado por la resistencia ucraniana ubicados en ese punto. Sí, yo creo más bien que el tema neonazi ahí es más bien la justificación. Yo creo que en el fondo es un punto central de abastecimiento, es decir, de no romper ciertas líneas de abastecimiento internas que permiten la resistencia ucraniana. Hoy día no solamente es Mariupol, sino son varios puntos hoy día que están atacando importantes Rusia para tratar de romper la red de abastecimiento y por lo tanto romper, ¿no es cierto?, lo que es la resistencia. Y ese es el sentido fundamental, no es otro. Hay un creciente, digamos, hoy
hoy resistencia ucraniana, hay una adhesión creciente de la civilidad, ¿no es cierto?, de sus fuerzas armadas, y entrando a combatir directamente un poco una resistencia civil, no solamente pacífica, sino también armada, hoy día frente a Rusia. Y ese es un tema que hoy día están tratando de romper. Yo creo que uno de los sectores fuertes que pensaron tomarlo hace mucho tiempo atrás, digamos, o un par de semanas, digamos, y que todavía sigue con una resistencia importante. Entonces yo no lo veo. Yo creo que este tema del nazismo es un tema que, vuelvo a repetir, es un tema que hoy día hay nazismo en el mundo, o más que nazismo, hay un neonazismo, para ser más preciso, en varios países europeos, no solamente el caso de Ucrania, incluso lo vemos, hay varias, en el caso de Alemania todavía hay cierta resistencia neonazista, digamos, que está enquistada en algunos sectores. El régimen, el gobierno alemán es muy fuerte para rechazar esto en general. Está en Francia, está en Italia, es decir, no es un tema nuevo. Ese concepto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que se está usando propagandísticamente. ¿Por qué? La idea es debilitar, ¿no es cierto?, un sector que hoy día ejerce una resistencia que es vital para lo que es la posibilidad de mantener, ¿no es cierto?, al ejército ruso de alguna forma a raya. Y yo creo que por ahí va un poco el tema, más que un tema del nazismo. Ahora eso claramente tiene que ver con lo que mencionabas al inicio, Mladen, de tener una estrategia A, pero que tuvo que ser B y C incluso, porque no se fueron dando los planes como quizás Vladimir Putin tenía estimado, ¿no? Un conflicto o un ataque o una operación especial, como la ha llamado él, rápida, y vamos para el mes de este conflicto. ¿Cómo se prevé, por ejemplo, la crisis migratoria? Son más de, decíamos, 3.200.000 personas que están saliendo de Ucrania, y eso, por cierto, que ha sido más rápido de lo que cualquiera podría haber proyectado. Sí, bueno, eso ya se vio un poco en la guerra siria, lo que pasó con Siria. Aquí estamos viendo solamente la imagen del desplazamiento externo, la gente que de alguna forma cruzó la frontera, pero no hemos visto un poco, todavía no hay una medición oficial de lo que son los desplazamientos internos, que a veces superan lo que son los desplazamientos externos. Es decir, aquí se puede calcular que por lo menos van a pasar los 6 millones de personas o 7 millones de personas los desplazados, por lo muy bajo en general, ya sea interna o externamente. Y ese es un tema humanitario en general. Hoy día eso está golpeando fuertemente. Ya algo golpeó Siria, está un poco más lejano, digamos, pero aquí por lo menos la prensa está muy presente en lo que son este tipo de situaciones, donde aparece el Papa, ¿no es cierto?, viendo unos niños, donde hay buses especiales que los llevan a Portugal. Es decir, hoy hay una movilización europea, por lo menos en términos de los refugiados, muy importante, y la prensa mundial está tomando esta situación. Yo creo que eso es un tema que va en contra, digamos, nuevamente de la imagen de Rusia. Yo creo que Rusia está más aislada, incluso que en la propia, cuando era parte de la Unión Soviética, cuando era el periodo de la Guerra Fría, digamos. Hoy yo creo que el mundo en general hay una predisposición negativa frente a Rusia, dado, digamos, esta invasión que ha ejercido Ucrania. Parte importante de esta mala predisposición, de esta imagen negativa, ¿no es cierto?, es el tema de los refugiados, el tema de los desplazados, el tema, no solamente vemos las imágenes, ¿no es cierto?, de niños en hospitales, el bombardeo, digamos, de localidades civiles o infraestructuras tan civiles, sino también el tema de los desplazados, por el sentido humano que hay detrás. Sí. Ahora, todo este tipo de temas, de alguna forma, también son usados un poco para una negociación. Hoy vemos que están avanzando un poco las negociaciones. Digo avanzando, ¿en qué sentido? Que primero se está negociando, se está conversando más que negociando, hoy en Turquía. De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores turco, se ha logrado un cierto avance. Pero, sin embargo, hay cosas que hoy día sí son aceptables por ambos bandos, que es el hecho, que son cosas básicas, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, del resguardo de la lengua rusa, ¿no es cierto?, en el caso de Ucrania, que eso es básicamente también aceptar lo que es el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, de un poco el resguardo tribal, un poco por tratar de homologarlo o tratar de ajustarlo un poco al derecho internacional. Es decir, el resguardo de lo que son ciertas culturas originarias, ciertas culturas bases, digamos, que están ahí. Y eso va a ser aceptado, ¿no es cierto?, el hecho de no ingresar a la OTAN. Evidentemente ya lo dijo el presidente Zelensky, que no iba a ingresar a la OTAN, lo dijo el propio el
el primer ministro Boris Johnson con una delegación que se lo dijeron a Putin antes de la invasión, que era muy difícil que entrara a Ucrania, digamos, casi imposible, y que incluso era un elemento negociable a que no entrara, bueno, cosa que Putin no escuchó. También, ¿no es cierto?, ese tema de la desnazificación, evidentemente el presidente Zelensky va a colocar un poco más de ímpetu, va a declarar, ¿no es cierto?, todo tipo de movimientos, digamos, nazistas o neonazistas, ¿no es cierto?, como elemento, digamos, que de alguna forma rompe la ley, digamos, lo va a proscribir. Es decir, ese tipo de cosas las va a aceptar. Pero hay cosas que donde viene ahora el tope, digamos, en lo que son las negociaciones. Uno, el reconocimiento de Crimea, que fue tomada por Rusia y después en un plebiscito, digamos, con toma del ejército ruso al interior, se declaró parte de la Federación Rusa. Eso es un tema que es una muralla. Es una muralla que las repúblicas del Donbass fundamentalmente pasen, digamos, a Rusia, o incluso tengan un nivel fundamentalmente de autonomía que pudiera perjudicar lo que es la soberanía ucraniana. Yo creo que ese otro tema importante. Tema importante también va a ser lo que llama la desmilitarización de Ucrania. El presidente Putin ha pedido la desmilitarización de Ucrania, y ese otro tema difícil porque Ucrania no sabe cuándo podría actuar Rusia nuevamente. Es decir, este es un tema que podría ser cíclico. No olvidemos que Rusia ha tenido una serie de actuaciones que en el fondo, desde, ¿no es cierto?, lo que fue el tema de los propios, el aplacamiento de los chechenos, desde el tema, ¿no es cierto?, de Georgia en el 2008, digamos, el tema, digamos, del propio Crimea, el 2014, que ha tenido una continua, digamos, reivindicación de ciertos territorios que de alguna forma en algún momento fueron parte ya sea del Imperio zarista o ya sea parte de la Unión Soviética, y esta gran Rusia que de alguna forma está en el pensamiento estratégico de Putin. ¿Y eso? Entonces yo creo que ese... Sí, y eso sin importar, Mladen, alejarse cada vez más de Oriente, con todas las sanciones me refiero, porque en el fondo igual está aislando, y ya hemos sabido repercusiones, por ejemplo, en el arte, en el deporte, porque está cayendo el pueblo ruso a la par, ¿no?, por las decisiones que toma Vladimir Putin. Sí, está muy aislado en general, está aislado no solamente del deporte, está aislado de la economía, del sistema bancario, está aislado en el fondo, es decir, es un país que va a quedar bastante aislado, por eso yo empecé diciendo que en el fondo está más aislado de lo que era la propia Unión Soviética en el periodo de la Guerra Fría, y este es un tema no menor. Ahora, el problema es que si Putin en el fondo no logra nada, también su propio sentido de poder, su propia capacidad de poderse muy restringida y limitada. Y ese es un tema que, por lo menos conociendo su personalidad, yo no creo que él esté dispuesto a aceptar. Hay otros temas que van a venir detrás que son muy difíciles también. ¿Quién paga la reconstrucción de Ucrania? Occidente va a aceptar en general que Rusia, ¿no es cierto?, a partir del concepto de realismo, de la fuerza, un poco esta fuerza hobbesiana, Hobbes, para citar a Hobbes, ¿no es cierto?, de alguna forma se quede con Crimea, se quede con parte del Donbass. ¿Qué pasa con otras potencias, ¿no es cierto?, que hoy día tienen reivindicaciones territoriales, como el caso de China, por ejemplo, en el término de Taiwán o el término de las islas? Es decir, hoy hay un juego de un tablero que no solamente pasa por estos dos países, sí, es un tablero mundial. Porque, y ese es un tema no menos importante. Dígame. Cuando hablamos de la reconstrucción, claro, lo que vemos son ciudades absolutamente fantasmas a estas alturas, cuando han salido personas y trasladándose o pasando la frontera o, como lo señalabas, desplazándose al interior de Ucrania. Pero, ¿qué pasa con una población muy empobrecida la que quede ahí, dependiendo de cuánto esto dure, porque ya los efectos se están viendo, no hay comida, no hay medicamentos en una ciudad más que otra, pero ya es en la mayoría donde están cercadas prácticamente, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema no menor, el tema de qué va a pasar con la población, porque evidentemente el primer paso
es parar los bombardeos y ojalá el retiro de las tropas rusas. Pero después queda toda una situación de posguerra, que es una situación fundamentalmente de hambre, una situación porque muchos elementos productivos, muchas fábricas, campos, digamos, de alguna forma están destruidos. Y eso no va a generar en el corto plazo. Eso requiere una inversión, requiere una solidaridad internacional, sobre todo muy fuerte de los países europeos, que son los más cercanos, digamos. Y eso es un tema, digamos, que va a estar muy pendiente, digamos, frente a lo que va a ser el posible, la reconstitución de Ucrania. Lo que son carreteras, las mismas centrales nucleares, digamos, o lo que es todo el concepto de infraestructura de las ciudades. Es decir, ahí va a haber un tema, digamos, de vivienda, un tema de trabajo, un tema de alimentación, un tema de hospitales, de recursos, es decir, muy grande. Y eso también alguien tiene que costearlo. Y ese es otro tema que está pendiente. Es decir, como vamos viendo, los temas se van sumando, no son temas que son menores. La acusación frente a crímenes de guerra, por ejemplo, en lo que es la Corte Penal Internacional de Putin y alguna gente de las Fuerzas Armadas, no va a ser un tema menor, va a estar ahí presente. Pero tampoco va a ser un tema inmediato. No, pero yo digo, son todos temas de negociación. En la medida que uno va sumando los temas de negociación, la negociación se va complicando. Yo creo que lo más importante hoy es buscar, por lo menos a partir de los puntos que son coincidentes, buscar un atajo, digamos, o parar lo que son los bombardeos y de alguna forma tratar de que las tropas rusas un poco vuelvan a la frontera antes del inicio del conflicto. Yo creo que ese es un tema no menor y de ahí seguir las negociaciones. Sí. Pero en el fondo yo tengo la impresión que si no hay, ya van a hacer concesiones. Evidentemente el presidente Zelensky ya dijo, ¿no es cierto?, no a la OTAN, dijo sí un poco a resguardar lo que son ciertos elementos culturales de la cultura rusa que está presente en Ucrania, no más nazificación, o sea, represión, eso ya es una concesión. Con esa concesión, ojalá que sea lo suficientemente importante para empezar hoy día ya entrar un poco en este sentido, un poco más de una cierta estabilidad y parar lo que es el conflicto. Sí, Mladen Yopo, muchísimas gracias. Ojalá que esta semana tenga un acercamiento mayor de estas conversaciones que han sido bien infructuosas, más allá de quienes compongan las reuniones de trabajo, porque también eso es bien decidor cuando, por ejemplo, se hablaba de que se juntaran los dos presidentes. Más allá de eso, que las comitivas o lo que sea se vayan acercando en posturas ya con lo que ha cedido Ucrania o lo que ha dado a conocer que se puede ir negociando, porque eso es un punto bien importante. Mladen Yopo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Ojalá, buenos días, mucho gusto. Nos vemos.